Muy bien, en esta ocasión vamos a hablar acerca de teología propia, es decir, un estudio acerca de la persona de Dios. Vamos a hablar en este video acerca de la existencia de Dios y también sobre el conocimiento acerca de Dios. Vamos a empezar con este primer punto, la existencia de Dios. Hay teorías que se han presentado para argumentar acerca de que si Dios existe o no existe, ¿ya? Vamos a hablar primero acerca de las teorías antiteístas, ¿no? Es decir, antidios. Estas teorías niegan la existencia de un Dios bíblico o de el Dios bíblico. Tenemos primero la teoría del ateísmo. El ateísmo niega que Dios existe, y dentro del ateísmo tenemos a dos, podríamos mencionar el ateo practicante y el ateo teórico. ¿En qué se diferencia el ateo practicante del teórico? El ateo practicante es aquel que se basa en sus propios argumentos, según ellos razonables, ¿ya? Se dejan llevar por sus propios por su propia razón o uso de razón, ¿no? Entonces, sus argumentos de estas personas o del ateo practicante no tiene solidez, ¿ya? Según ellos, sí, pero es un ateo practicante que sigue sus propias razones, sus propios pensamientos acerca de este punto, que Dios no existe. También, aunque no mucho, pero también se hace mención a aquellas personas que aunque conocen o saben que Dios existe, pero con sus hechos la niegan, ¿ya? Hay un pasaje en Tito 1:16 que dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Se podría decir de estas personas también como ateo practicante. En teoría saben que Dios existe, pero con sus hechos niegan eso, ¿no? Pero por sobre todo el ateo practicante es aquella persona que abiertamente dice que Dios no existe y se basan en sus propios razonamientos. El ateo teórico, muy distinto al primero, se fundamenta su teoría con argumentos intelectualmente racionales. Este ya es un ateo académico, un ateo que lee, un ateo que se documenta para reforzar su teoría, ¿no?, acerca de que Dios no existe. Entonces, este es el ateísmo. Una segunda teoría es el agnosticismo. El agnosticismo dice: no podemos conocer si Dios existe, no sabemos, está en duda acerca de que si Dios existe o no. Entonces hay varias ramas del agnosticismo, pero básicamente estos dicen que no se puede conocer realmente si Dios existe. Una tercera teoría sería el politeísmo. Ellos suponen en la existencia de muchos dioses, ¿no? Y como todas las civilizaciones antiguas y hasta ahora todavía existe el politeísmo en algunas culturas contemporáneas. Una cuarta teoría antiteísta sería el panteísmo. Es decir, todo es Dios, el universo es Dios y Dios es el universo. En la India, por ejemplo, se sigue esta teoría, panteísmo, y en muchos otros lugares también, ¿sí? Ahora, los siguientes argumentos nos van a mostrar acerca de la existencia de Dios, van a hablar acerca de la existencia de Dios y pueden ser usados para evangelizar a alguien, por ejemplo, que rechaza la Biblia o rechaza a Dios. Por ejemplo, tenemos 4 argumentos: el argumento cosmológico, el argumento teleológico, el argumento ontológico y el argumento antropológico. El argumento cosmológico habla acerca de causa y efecto, ¿no? Es decir, este argumento es acerca del efecto a la causa del universo.
todo lo que comenzó debe su existencia a una causa, que es igual a la creación. Una pregunta, aquí podríamos decir, ¿cómo llegó a existir el universo? ¿Es por casualidad? Pues no, más bien podríamos decir que es por causalidad, ¿no? Alguien causó, hay una causa por el cual, mejor dicho así, hay una causa por el cual el universo existe, y esa última causa es Dios, ¿verdad? Ah, Ahí en sus notas ustedes pueden ver que dice, todo lo que tiene un principio tiene una causa. El universo tuvo un principio, por tanto, el universo tiene una causa. ¿Y quién sería esa causa? Dios, ¿no? Entonces, este es el primer argumento que se le llama el cosmológico. ¿Ya? Ahora, esta ley también afirma que todo efecto debe tener una causa y no que todo lo que es debe de tener una causa. Porque siguiendo este argumento, también podríamos decir que Dios es un efecto de una causa mayor, ¿no? Pero esto no aplica en relación a Dios, ¿no? Porque Dios tiene su ser en y de sí mismo, ¿ya? Dios existe por sí mismo, no hay una causa mayor a Él. Él es la causa, Él es la causa y nosotros somos el efecto, la creación es el efecto. Nuestro Dios es eterno y es autoexistente, ¿ok? Muy bien, ahora, el segundo argumento es el teleológico. Este argumento habla de un orden y un diseño, ¿ya? Nos puede mostrar el estudio del propósito de un objeto, en este caso la creación, ¿no? El diseño habla de un diseñador con inteligencia superior, ¿no? El hombre es inteligente, entonces su diseñador es mucho más inteligente. Ahora, quien hizo su objeto, es decir, al hombre con un propósito, nuestro Dios. El diseño habla de un plan, nos muestra un propósito, revela la inteligencia, voluntad y esto mucho más de lo que el efecto tenga. Nosotros como efecto, la creación como efecto, solo es una pequeña muestra de lo que el creador realmente es, ¿ya? Entonces, la causa del hombre debe ser una causa mayor que el hombre mismo. Es decir, todo fue diseñado y planeado y quien lo planeó e hizo todo es Dios. Entonces, hay un orden, hay un diseño. Entonces, hay un diseñador. Ese es el argumento teleológico. Salmos capítulo 8, verso 3 y 4 dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Entonces ahí nos está mostrando de ese diseñador, quien hizo todo, quien diseñó, ordenó todo lo que ha sido creado. El tercer argumento es el ontológico. Ese argumento nos muestra que todos tienen una idea de Dios, es decir, ontológico habla acerca del ser del hombre. En el ser del hombre hay una idea acerca de un Dios poderoso, un Dios desconocido, como en el caso de Hechos capítulo 17, cuando el apóstol Pablo llegó en su viaje misionero, llegó a Atenas y predicó y al verse con tanta idolatría, tantos dioses que ellos tenían, el apóstol Pablo se dio cuenta de que había un altar con la inscripción que decía al Dios no conocido, ¿no? Entonces los atenienses, que tenían muchos dioses, ellos en su ser había algo que les decía que había un Dios aparte de todos los que tenían. Y ese Dios desconocido
era el Dios creador y sustentador de todo, del cual el apóstol Pablo les iba a predicar, ¿no? Entonces el hombre tiene una idea de un ser infinito y perfecto. Esta idea viene de una causa que es un ser infinito, un ser perfecto, y este ser es existente y no solo una idea, ¿ya? El cuarto argumento sería el argumento antropológico, el estudio del hombre, el cual nos muestra que alguien superior al hombre tiene lo que el hombre posee, ¿ya? Por ejemplo, la naturaleza intelectual y moral del hombre requiere de que su autor sea un ser mucho más inteligente y de mayor carácter moral, ¿no? Ahora, la mente no puede evolucionar de materia, ¿no es cierto? Ni el espíritu de la carne. Entonces, ¿cómo es pues que existe el espíritu? ¿Cómo es pues que existe la mente? ¿Ya? Ahora, consecuentemente, un ser que tiene mente y espíritu tuvo que haber creado al hombre. La naturaleza moral del hombre debe hablar entonces de un gran dador de moral y juez, que es nuestro Dios, creador. ¿Ya? Muy bien, ahora vamos a hablar acerca del testimonio de la Biblia. ¿Ya? Hemos mencionado las teorías, los argumentos y ahora el testimonio de la Biblia. Por sobre todo, tenemos lo que la Biblia nos dice. Los argumentos de la existencia de Dios pueden ser usados para hablar a alguien acerca de Dios. Y el más usado de estos cuatro es el cosmológico, la causa y efecto. Pero por sobre todo vamos a nosotros tener que hablar acerca del testimonio de la Biblia. ¿Qué dice la Biblia acerca del Creador? Primero, la Biblia no intenta probar la existencia de Dios, sino que ella la da por sentado. Número dos, el salmista rechaza la negación de la existencia de Dios, ¿no? Salmos 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Quién niega la existencia de Dios? El necio. Número 3, Génesis 1:1 presupone de la existencia de Dios en la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, la Biblia inicia ya presuponiendo que Dios existe y que Él creó todo. El verso 1 de Génesis nos dice eso, Dios creó todo, los cielos y la tierra, ¿no? Berkov, en su libro Teología Sistemática, dice, el cristiano acepta por la fe la verdad de la existencia de Dios, pero no por una fe ciega, sino por una fe que se basa en la evidencia. Y la evidencia se funda ante todo en la Escritura, como palabra inspirada por Dios, y luego en la revelación de Dios en la naturaleza. Esto es importante que tengamos en cuenta. Nosotros aceptamos como cristianismo, aceptamos por la fe que Dios existe, pero no por una fe ciega, ni por una fe que salta al vacío, sino una fe que se basa en la evidencia, y esa evidencia la tenemos en la palabra de Dios. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis en relación a esto. La teología liberal rechaza que la fe del cristianismo sea una fe que es razonable, ¿ya? Ellos ven que nuestra fe es una fe que se contradice, es una fe no razonable, según ellos, porque les pongo los ejemplos que ellos usan. Para ellos es imposible que haya existido un acontecimiento como el diluvio, que haya acontecido la tentación o la caída del hombre en el huerto del Edén, o que Dios haya creado todo en 6 días, tal como lo narra el libro de Génesis, capítulo 1, capítulo 2, 3, en cuanto a Adán y Eva y la creación, y capítulo 6 en adelante acerca del diluvio. Ellos niegan que eso sea literal.
Ellos creen que ese es como una fábula que solamente nos quiere dar una enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza de la creación? Que Dios es poderoso o que Dios quiere estar cerca del hombre. Esa sería la enseñanza de acuerdo a la teología liberal. No sería que Dios realmente creó, que Dios realmente hizo al hombre, que Dios mandó un diluvio, sino que detrás de eso, según ellos, hay una enseñanza moral que Dios quiere darnos y no lo que realmente está diciendo. Entonces, esa es la enseñanza o la conclusión que ellos dan. Y déjenme decirles que esta teología liberal está creciendo aquí en Perú, sobre todo. Hay algunos seminarios, sobre todo aquí en Lima, no sé en provincia, pero aquí en Lima donde yo vivo hay seminarios donde se fundamentan en la teología liberal, ¿ya? No creen que la creación sea literal, que el diluvio sea literal o que Jonás haya sido tragado por un pez grande. O sea, no creen que eso sea literal. Entonces, cosas como estas. Y hay que tener mucho cuidado porque muchos pastores, muchos creyentes están siendo entrenados y enseñados con esta teología, ¿ya? Muy bien. Ahora, vamos a resumir lo que hemos estado diciendo. La existencia de Dios. Hemos mencionado las teorías antiteístas, aquellos quienes niegan que Dios existe. Hemos mencionado los argumentos que se puede usar para demostrar la existencia de Dios. Pero por sobre todo, como pueblo cristiano y evangélico, nos basamos en lo que la Biblia dice, el testimonio de la palabra de Dios. Es el testimonio de Dios, ¿verdad? Ahora vamos a hablar acerca de el conocimiento de Dios. ¿Podemos conocer a Dios? Si podemos conocer a Dios, ¿hasta dónde podemos conocer a Dios? Hay algunas fuentes que nos ayudan a ver o a estudiar la manera de cómo Dios se ha dado a conocer y cómo el hombre también puede llegar a conocer a Dios. La primera fuente para el conocimiento de Dios sería la teología natural. La teología natural enseña que a Dios se le puede conocer haciendo uso de la razón humana, ya aplicada al estudio de la creación, de la naturaleza. El hombre puede conocer a Dios, puede conocer algo acerca de Dios por medio de su propia razón. Y la segunda fuente sería la revelación general. La revelación general es accesible para todos por dos razones. Uno, Dios da testimonio de sí mismo por medio de la creación. Romanos capítulo 1, verso 18. Romanos 1, 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, es decir, su eterno poder y deidad, dice, que se hacen claramente visibles desde la creación o por medio de la creación, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Tenemos también Hechos 14, Salmos 19, donde Dios nos muestra que Él se ha dado a conocer al hombre por medio de lo que Él mismo ha hecho, es decir, la creación. Dentro de la revelación general también podemos ver la presencia creativa de Dios, que es discernible a partir de la creación, ¿no? Como ya hemos mencionado. Ahora, la revelación general, así como la teología natural, no puede salvar a nadie. Aunque por medio de estas dos fuentes, el hombre puede conocer algo acerca de Dios, puede ayudar a conocer a Dios, pero solamente es entendida por medio de la Biblia, ¿ya? Entonces, esta sería la revelación
especial. Con revelación especial queremos decir que Dios intervino directamente. Es decir, Dios habló directamente a Adán, al pueblo de Israel. Dios hizo milagros, ¿no? Ejemplo, Éxodo 13 al 14, vemos cómo Dios ha hecho una serie de milagros y esa es la manera de cómo Dios y esa es la manera de cómo Dios se ha dado a conocer, una intervención directa de Dios. En segundo lugar, Dios se ha revelado de manera especial por medio de sueños y visiones. Dios habló a Abraham, a Jacob, Dios por medio de los sueños a José, a Daniel, Ezequiel, Pedro, Pablo, etc. Entonces Dios se ha dado a conocer por medio de los sueños y visiones. También Dios hizo uso de la mediación humana. Dios se ha dado a conocer usando a sus profetas, ¿no? Dios les revelaba un mensaje a los profetas y los profetas iban y lo predicaban al pueblo. Dios ha dicho así: arrepiéntanse porque Dios es celoso, Dios es grande en ira, pero también Dios es grande en misericordia. Entonces Dios por mediación humana se daba a conocer a su pueblo. Pero por sobre todo tenemos la Biblia como revelación especial también, ¿ya? Según de Timoteo 3:15. Sí, según de Timoteo 3:15 al 17, dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Noten eso, cuán importante es las escrituras, las cuales al hombre le dan sabiduría, conocimiento para que sea salvo por la fe que es en Cristo Jesús. Verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, ¿verdad? Entonces, la Biblia es la revelación especial de Dios. Dice Gruden ahí una frase de él: la necesidad de que Dios se revela a sí mismo a nosotros se ve en el hecho de que los pecadores interpretan mal la revelación de Dios que se halla en la naturaleza, ¿no? Lo que hemos mencionado anteriormente. Por consiguiente, necesitamos la Biblia para poder interpretar correctamente la revelación natural. Solo la Biblia nos dice cómo entender el testimonio de Dios en la naturaleza y nos lleva a un conocimiento verdadero de Dios. De ahí la importancia de conocer lo que Dios dice en su palabra, ¿ya? Entonces, la Biblia es la revelación especial de Dios también. Pero también tenemos que Dios se ha dado a conocer por el Hijo, ¿ya? Y esta es la revelación completa de Dios. Cristo es la revelación completa de Dios. Juan capítulo 1, verso 18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es por medio del Hijo, el Señor Jesucristo, que podemos conocer verdaderamente al Padre. Por eso decimos que Cristo es la revelación completa de Dios. En Cristo realmente conocemos cómo es Dios. En Cristo aprendemos más del Padre, del Creador, ¿sí? Ahora, F.F. dice: la revelación especial es necesario para la regeneración, es decir, la Biblia, la palabra de Dios, Dios hablando a través de la Biblia. La Biblia es la palabra escrita de Dios. El hombre necesita de la Biblia, necesita escuchar la palabra de Dios. De 1 Corintios 1:21. Pues ya que la sabiduría de Dios, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la
predicación. ¿La predicación de qué? ¿De cuál predicación? De su palabra, la revelación especial de Dios. Entonces, el hombre necesita escuchar la palabra de Dios para que entienda cuál es su condición como hombre, cuál es su condición espiritual, su condición de su naturaleza pecaminosa, y cómo es que la Biblia dice que Dios está airado contra el hombre que es pecador por naturaleza, y el castigo eterno como consecuencia de ello, pero que hay una salida, que hay una salvación que Dios está ofreciendo a toda la humanidad. Entonces, el hombre necesita escuchar esto por medio de la revelación escrita, que es la Biblia, la palabra de Dios, ¿ya? Ahora, para resumir esto, Dios se ha revelado, uno, generalmente a todos los hombres a través de la creación, ¿sí? Número dos, Dios se ha revelado proposicionalmente en las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento. Número tres, Dios se ha revelado personalmente en su Hijo, el Señor Jesucristo. Y número cuatro, Dios se ha revelado salvíficamente mediante la obra de su palabra y su Espíritu. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre la incomprensibilidad de Dios. Si Dios se ha dado a conocer, ¿hasta qué punto podemos conocer de Dios? Bueno, hasta donde Él se ha dado a conocer. Pero hay cosas que desconocemos de Dios. Hay cosas que no comprendemos de lo que Dios ha dicho y de lo que Dios hace, ¿sí? Ahora, debido a que Dios es infinito y nosotros finitos o limitados, nunca podremos conocer y entender absolutamente a Dios. Podemos conocer algo del amor, del poder, de su sabiduría, pero nunca de manera completa, por supuesto que no, ¿ya? Porque Dios es mucho más de lo que podemos ver en la Biblia, porque Él es un ser infinito. Aquí algunas afirmaciones acerca de la incomprensibilidad de Dios. Número uno, la grandeza de Dios está más allá de toda búsqueda. Salmo 145. Salmo 145, 3 dice: grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable, ¿no? Es grande, es tan grande que está mucho más allá de toda búsqueda. Número 2, nunca podremos medir o conocer por completo el entendimiento de Dios, ¿sí? Nunca podremos medir o conocer por completo el entendimiento de Dios. Salmo 147, 5 dice: grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito, ¿no? Es infinito. Número 3, su conocimiento rebasa nuestra comprensión, ¿no? Su conocimiento rebasa nuestra comprensión. Salmo 139. Número 4, mientras estamos en la tierra debemos seguir creciendo en nuestro conocimiento de Dios. Como ya habíamos mencionado en la introducción a la teología, como es que el apóstol Pablo en sus diferentes cartas habla de la importancia de conocer a Dios. No solo Pablo, sino el resto de la Biblia también habla de esto, de cuán importante es conocer más a Dios. Y Pablo en su carta a los Colosenses también deja impreso esto, que nosotros como creyentes también debemos de considerarlo. Dice Colosenses 1:10: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es tarea, es deber de cada creyente crecer en el conocimiento de Dios. ¿Cuánto conoces de Dios? Y habiendo leído las afirmaciones anteriores, Dios es
tan grande, tan alto en lo que Él es y se ha dado a conocer. Nuestro entendimiento acerca de lo que Dios ya nos ha mostrado queda tan chiquito que necesitamos seguir creciendo cada día. Y esto me recuerda cuando Jesús enseñó que debemos de amar al Señor, a nuestro Dios, con toda nuestra mente. Y amar a Dios con toda nuestra mente es conocer de Él, tener ese deseo de seguir creciendo en ese conocimiento. Número 7. Por toda la eternidad seguiremos creciendo en nuestro conocimiento de Dios. Por supuesto que sí. A Dios no le vamos a conocer por completo, aunque vamos a tener un cuerpo glorificado cuando estemos con Él. Aún Dios es mucho mayor que lo que nosotros seremos al lado de Él, y la eternidad no será suficiente para conocer totalmente a Dios, porque Él es único, único en su esencia, ¿sí? Muy bien. Para terminar, Lois Berkhoff dice: Dios es incomprensible, pero al mismo tiempo Él es conocible. Conozcamos a ese Dios haciendo un estudio correcto de lo que su palabra nos dice.